Buenos días, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes la información más relevante a nivel nacional e internacional en la primera entrega de su telediario. Son las 6 en punto de la mañana. Queremos recordarle a todos los capitalinos que la medida de hoy no circula está vigente para aquellos automóviles con placas 1 y 2, así que tomen las previsiones del caso. Iniciamos esta jornada informativa revisando nuestros titulares. El ministro de Economía, Richard Martínez, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de crecimiento económico. El gobierno espera recaudar unos 700 millones de dólares netos con esta nueva propuesta de ley. El llamado a nuevas movilizaciones anunciadas desde el Frente Unitario de Trabajadores preocupa al alcalde de Quito, Jorge Yunda, debido a las afectaciones que sufrió la capital durante las últimas paralizaciones. Cientos de mujeres en Quito le dijeron al cáncer de mama, "Te voy a ganar", con una iniciativa deportiva en el marco del mes de concientización por la lucha contra esta enfermedad. En lo internacional, unos 7.3 millones de bolivianos ejercieron su derecho al voto en las elecciones generales, en las que el presidente Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo. Iniciamos con el desarrollo de la información. La Asamblea Nacional ya tiene en sus manos el proyecto de ley de crecimiento económico. El gobierno espera recaudar alrededor de 700 millones de dólares en el año 2019 con los cambios contemplados en materia tributaria, monetaria y financiera. Acompañado de la directora del SRI, la subgerente del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, entregó la noche del viernes el proyecto de ley de crecimiento económico que había sido anunciado por el presidente Lenín Moreno. Este proyecto de ley tiene 3 componentes estructurales. El primero es un componente tributario, el segundo de sostenibilidad fiscal y el tercero de responsabilidad con la estructura institucional para el manejo del Banco Central del Ecuador, en una reforma al Código Monetario y Financiero. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, explicó que el CAL deberá analizar y dar trámite al documento a más tardar el martes 22 de octubre. Al ser un proyecto de urgencia económica, deberá ser tratado en forma total luego de la sociabilización del mismo en 30 días a partir de la fecha de hoy. En el campo tributario se contempla fomento a la inversión privada y repatriación de capitales, eliminación del anticipo al impuesto a la renta, eliminación de obligación de retención en la fuente para cerca de 100.000 empresas, declaración semestral de IVA, reducción del ISD para compra de materias primas y bienes de capital. Esto con el ánimo, como he dicho, de fomentar el emprendimiento. Del lado de la sostenibilidad fiscal se plantea contribución de empresas con altos ingresos por 3 años, entre 1 y 5 millones, 0.1% de aporte, entre 5 y 10 millones, 0.15%, y sobre los 10 millones de dólares, 2%. Personas naturales con ingresos por sobre 100.000 dólares no podrán descontar gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta. También se gravará a cigarrillos electrónicos, a las fundas plásticas, a las plataformas digitales como Netflix, Uber y Spotify. Con estos cambios se espera recaudar 700 millones de dólares. Dependiendo del comportamiento también del mercado el próximo año, el déficit abultado de los últimos años ha hecho que el país genere un nivel de endeudamiento muy agresivo y consolidar fiscalmente ese déficit implica actuar este momento con responsabilidad en el campo tributario, en el campo de los subsidios y también en el campo del gasto del gobierno. En relación al análisis de la eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel, el ministro Martínez aseguró que el diálogo continúa abierto. Sofía Montoya, Medios Públicos. Tras los daños provocados en las manifestaciones, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, estima alrededor de 1.000 millones de dólares en pérdidas y afectaciones que sufrió la ciudad. El burgomaestre aseguró sentirse preocupado con el llamado del Frente Unitario de Trabajadores a nuevas protestas. Que no se va a permitir más paralización de servicios ni hechos de vandalismo, asegura el alcalde de Quito, Jorge Yunda, frente al anuncio de nuevas movilizaciones por parte del Frente Unitario de Trabajadores. Si alguien paraliza un servicio, bloquea una vía, nosotros con la ley en la mano haremos respetar. Llama a tomar conciencia de las pérdidas que sufrió la ciudad en 12 días de movilizaciones. Quito ha perdido casi 1.000 millones de dólares en productividad.
Eso no le conviene a nadie. El sector del turismo fue uno de los más afectados. Las pérdidas ascienden a 26 millones en todos los 5 sectores del turismo: alimentos y bebidas, hotelería, turoperación, aerolíneas y otras actividades. Carla Cárdenas, directora de Quito Turismo, explicó que apenas se está tratando de recuperar la imagen del destino a nivel internacional a través de un comité de crisis público-privado. Hay que trabajar también sobre las alertas que 5 países han sacado. El primero, Estados Unidos, que estamos en la alerta 4, estamos trabajando ya con el cuerpo diplomático acreditado. Frente a esta realidad, el alcalde capitalino llama al diálogo para evitar nuevos hechos de violencia. Yo le invito al FUT, a todos los gremios, a todos, por favor, seamos mesurados, agotemos todos los caminos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Mientras ciudadanos consultados en Quito rechazaron el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores de una nueva paralización para finales del presente mes. Manifestaron que es momento para la tranquilidad, para trabajar y no para la convulsión y el caos. También los dueños de negocios del centro histórico capitalino se pronunciaron al respecto de este tema. Un breve sondeo de este noticiero hecho en el centro de Quito determina que los ciudadanos ya no quieren más inestabilidad, caos, vandalismo y violencia. Concuerdan los entrevistados que tras las protestas de la semana anterior es momento de producir en paz, porque el país ya perdió demasiado. La convocatoria a un nuevo paro hecha por el Frente Unitario de Trabajadores no cabe. No tiene sentido, acotaron. Tener otra de esas sería tremendo, terrible para el país. Porque ahorita estamos hechos pedazos y no sería posible que haya otra vez otro paro. Que hagan otro paro me parece como una crueldad. Al igual que los ciudadanos, son los dueños de los negocios ubicados en el casco colonial quienes dicen ya no más. En la calle Guayaquil, que fue el escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, está el restaurante de María Valle. Se quedó con comida. Los alimentos se le dañaron por el cierre permanente de su negocio. Ella calcula en un mes empezar a recuperarse. Más protestas sería fatal, pues debe pagar arriendo de local y sueldos de sus 3 trabajadores. Lo que queremos es que la economía se reactive, vengan acá al centro para que así poder nosotros cubrir todo lo que se debe. Así como los grandes y medianos negocios, en los pequeños también hay la fe de que todo siga tranquilo. Los ingresos de la familia de William se afectaron, pues al estar cerrada la Plaza Grande, no pudo trabajar por 12 días. Nosotros necesitamos ya tranquilidad ahorita, ya no que haga otra vez que haya paro, ya no necesitamos. Pensamientos ciudadanos y realidades de emprendedores que son ignorados por cierta dirigencia sindical, que dicen defender los derechos laborales, pero que en la práctica, con sus decisiones, complican la vida de quienes con su trabajo diario viven y contribuyen a la dinamización de la economía. Javier Ceballos, Medios Públicos. Por su parte, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, se desmarcan del Frente Unitario de Trabajadores. Sus representantes anunciaron que no se unirán a las movilizaciones previstas para el 30 de octubre e instan a la unidad y al diálogo. Que nos demuestren. Tras el anuncio del Frente Unitario de Trabajadores FUT de salir a manifestaciones en los próximos días, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, tiene una postura clara. Hasta el momento la FENOCIN no ha decidido participar en ninguna movilización, sino ha aceptado estar en el mecanismo del diálogo. Estamos respondiendo en base a un diálogo interno que tenemos como FENOCIN. En una asamblea extraordinaria mantenida este viernes con los representantes de sus bases resolvieron 4 puntos, entre ellos la conformación de una comisión para que participe en la mesa de diálogo con el gobierno. Hoy es el momento de reconciliación en el país, es el momento de que todos los sectores sociales del país, dirigentes políticos, empresarios, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, todos los sectores sociales del país debemos sentarnos en una mesa y juntos construir el Ecuador que todos queremos. La FENOCIN convoca a todos los sectores sociales, a todos los movimientos, para que podamos discutir una verdadera propuesta de pueblo. El máximo representante de FENOCIN hace un llamado a la paz. Es el momento de trabajar. El pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que necesita? Trabajar, pero trabajar dignamente. Después de 8 horas de reunión, así salieron los dirigentes para llevar este mensaje de unidad a sus comunidades. Olga Velasco, Medios Públicos. La afectación florícola alcanza los $40 millones debido al paro de más de 11 días en nuestro país. El sector exportador de flores está en riesgo de perder sus mercados.
En la Sierra Centro, en Cotopaxi, la producción de las fincas agrícolas fue afectada por el paro nacional. Por el bloqueo de vías, las rosas no pudieron llegar a sus destinos de exportación. Perdimos 700.000 rosas y 200.000 de otras flores. Es una pérdida que supera los $300.000. Es un hueco financiero para la empresa que nos deja sin la capacidad de pagar salarios, sin la capacidad de pagar proveedores. Miles de rosas fueron destruidas y otras no pudieron ser cosechadas a tiempo debido a los problemas registrados en las fincas, ya que los manifestantes no permitían trabajar a los floricultores y les pedían unirse al paro. Pese a todo, los trabajadores de la finca se esforzaron para sacar la producción adelante. Ellos, sin embargo, se portaron muy bien, trataron de buscar la forma, trabajaron en la noche, trabajaron cuando pudieron, a pesar del miedo de esta gente, de algunos personas de las comunidades cercanas y otros que eran los más violentos y los agresivos que eran desconocidos, que venían de otras partes. Solo en una finca en Cotopaxi, 1.200.000 flores se convirtieron en abono y no pudieron salir a los mercados internacionales. La pérdida económica en solo 2 fincas florícolas supera los $800.000. La flor ecuatoriana puede perder mercado, afirman los exportadores. Poca confianza que nuestros clientes, que lamentablemente han tenido que ir a buscar otros mercados como Colombia, porque ellos necesitan igual la flor. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Las pérdidas son cuantiosas en nuestro país y analistas en el campo petrolero advirtieron los riesgos para la economía nacional si una nueva paralización como la convocada por el Frente Unitario de Trabajadores amenaza nuevamente las operaciones hidrocarburíferas que son pilar para los ingresos del Estado. Para el analista en temas petroleros Luis Calero, el Estado, la sociedad, no debe permitir bajo estricto apego a derecho que nadie vulnere y atente contra uno de los sectores estratégicos de la nación, pues de la explotación y exportación de crudo se sostiene la economía nacional. Ahí existe un daño cuantificable que es el lucro cesante, es decir, habría un costo financiero de lo que el país dejaría de percibir en este momento. El sector petrolero es tan sensible, acotó Fernando Santos Dalvite, que una mínima afectación puede complicar las finanzas públicas, como ya pasó con los niveles de producción de crudo, que se afectaron por las protestas de la semana anterior, que provocaron daños en 20 pozos petroleros en las provincias de Sucumbíos y Orellana, y donde el Estado debe hacer una inversión de casi $50 millones para repararlos. Petroamazonas más o menos ha logrado restablecer su producción, las compañías privadas todavía no. Ante el anuncio de una nueva paralización hecha por el Frente Unitario de Trabajadores, Luis Calero señala que hay que tomar las previsiones y aplicar todo el peso de la ley si solo aparecen intenciones de torpedear nuevamente las operaciones de los campos petroleros. Yo creo que esto cabe en mentes que están planificando acciones de terrorismo, porque eso es terrorismo. Fernando Santos concuerda que no debe existir espacio alguno que garantice impunidad para quienes pusieron o tienen en mente aún poner en riesgo una actividad vital para los ingresos del fisco. Cuando se haga la cuantificación final de los perjuicios, creo que el país se va a asombrar del monto tan alto. Javier Ceballos, Medios Públicos. También el sector lechero del país resultó afectado por el paro. Se estima $3.6 millones de pérdidas diarias en toda la cadena productiva. El cierre de vías impidió el traslado de producto hacia los centros de acopio e industrias. Grupos de manifestantes durante el paro obligaron a vaciar los tanqueros llenos de leche. A esto se sumaron las vías bloqueadas. Por ello, no pudo llegar el producto a los centros de acopio y a las empresas. Nosotros estimamos unas pérdidas diarias de alrededor de $3.600.000 en toda la cadena, en lo que es la provisión de leche. El directivo explica que la vaca se ordeña 2 veces por día y que la leche, al no poder almacenarse por mucho tiempo, se usó como fertilizante para que no se desperdicie en su totalidad. Más de 25 millones de litros de leche se perdieron en Ecuador. Grijalva indica que el anuncio de una nueva paralización para el 30 de octubre les preocupa. Pero yo espero que estas movilizaciones que van a hacer o estas cosas que van a hacer otros grupos sean con el respeto que se merece el ecuatoriano, tenga la libertad de comprar, tenga la libertad de circular. El director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa dijo que en todo el sector productivo las pérdidas ascienden a más de $2.000 millones y que se debe ayudar a que las empresas tengan liquidez, dado que no produjeron por 12 días. El ministro Madero se refirió a la moratoria
del IES y del SRI. Esas moratorias que se han emitido son mínimas y simplemente cubren el periodo de los 11 días de suspensión de actividades. Lo necesario es extenderlas por lo menos de 30 días, de manera que se puedan recuperar los ingresos existentes y se puedan pagar las obligaciones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En relación a este tema, el turismo fue otro de los sectores afectados. La pérdida económica alcanza los 140 millones de dólares y los empresarios temen que al anuncio de nuevas protestas complique más la situación de nuestro país en la parte turística. Varias actividades artísticas y culturales fueron suspendidas en el feriado del pasado 9 de octubre a causa del paro nacional, lo que generó pérdidas económicas por 140 millones de dólares en el sector turístico. Ya tenemos cancelaciones de vuelo, tenemos cancelaciones de eventos y vuelos charteados que venían para un evento, para conciertos, ya siguen cancelando. Faltando poco para los 4 días del feriado de noviembre, el Frente Unitario de Trabajadores anuncia una movilización general por estar en desacuerdo con las reformas laborales. Ciudadanos consultados rechazan esta postura. La gente no se da cuenta que tenemos que trabajar. Mientras más paro, más nos hundimos. A nadie creo que le gustaría estar en revueltas, que se paralice porque la economía del país se viene abajo. Mira las consecuencias que tuvimos, no solamente una pérdida económica en el país, sino pérdidas personales, destrucciones a bienes públicos que la verdad que no entiendo por qué tenían que hacer eso. Holbach Muñetón indica que estas actitudes dejan de lado los esfuerzos que el gobierno nacional ejecuta para recuperar la paz y dinamizar la economía en varios sectores. Rechazamos todo, y no por el sector turístico, lo rechazamos por todas las industrias, porque 2, 3, 5, 10 personas, ya 20 personas quieren hacer, piensen en país, por Dios. En su cuenta de Twitter, la ministra de Turismo indicó: hoy más que nunca el sector turístico necesita el apoyo de todos los ecuatorianos, invitando a aprovechar el próximo feriado y a recorrer las maravillas que tiene el Ecuador de los 4 mundos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En otras noticias, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, participó en un encuentro con agricultores y alcaldes de Guayas. En el cantón Santa Lucía se dieron a conocer las necesidades del agro y se establecieron compromisos para que este sector sea más productivo. Durante la jornada se evaluaron los hechos de los últimos días y cómo se había afectado el país en varios sectores. Por ello, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, destacó el trabajo y necesidades que existen en el campo. Y hay mucha gente buena, mucha gente del campo que quiere producir, que quiere encontrar diferencias en la tasa de interés del crédito público, crédito asociativo para poder comprar los insumos de todo el año. Todas las cosas son posibles, pero en un ambiente de paz, en un ambiente de diálogo. En esta mesa de trabajo, donde participaron alcaldes y agricultores de Guayas, se expusieron algunas peticiones para el sector. De dar seguridad en el agro, atención médica, como debe de ser, nivelación de terrenos. Tenemos también fomentar al agricultor, ayudándolo, como se debe ser, con nuevas semillas. Que haya una capitalización para el pequeño agricultor, para que ellos puedan tener recursos y puedan ser generadores de sus propios ingresos. Asimismo, se establecieron compromisos para trabajar de manera conjunta en beneficio del agroecuatoriano. Estamos preparados para trabajar de la mano con ustedes como organismo gubernamental. De la mano para conjuntamente sacar adelante a este sector tan abandonado. Les abro las puertas a ustedes para fomentar proyectos sostenibles, sustentables, que van a dar el enriquecimiento y la grandeza a nuestro querido sector. Por parte del Gobierno Nacional, a través de la cartera de Estado, se reiteró que con el diálogo y la eficiencia se logrará el objetivo, que es llegar a la competitividad. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 6:19 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos detalles de la minga de limpieza en Quito, también de las afectaciones que ha tenido la ciudad y el medio ambiente y la salud de los capitalinos con respecto a la quema de llantas. No se pierda estos detalles. También se puede mantener informado a través de nuestros canales digitales. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestro Facebook y Twitter. Nos encuentra como Telediario C. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con más información en la primera emisión de Telediario.
6:22 de la mañana, gracias por continuar en la sintonía de Telediario. Le contamos que el hospital de la policía atendió a 188 heridos durante las protestas. En su mayoría eran miembros de la fuerza pública. Algunos permanecen en la casa de salud con quemaduras o deben ser sometidos a cirugías por fracturas. Arduo trabajo tuvo el hospital de la policía en Quito durante los días de protestas y aún continúa atendiendo a uniformados que fueron agredidos, según dio a conocer el subdirector médico coronel Danilo Chávez. Tuvieron muchos golpes, muchos impactos, sea de piedras o de puños o de palos. Es de conocimiento público que tuvimos un compañero que tuvo un piedrazo en el ojo, lastimosamente terminó en la pérdida de su ojo del lado izquierdo. Esta casa de salud atendió a 3 civiles, 3 militares y 182 policías, entre ellos quienes fueron secuestrados por manifestantes en el estadio de Calderón. En mi cuerpo tengo golpes, hematomas. Tengo fracturada en 3 partes de la nariz y tengo fracturada la base de la órbita ocular. Yo tengo una fisura en las costillas, fracturado un dedo del pie. De igual manera golpeado por todo el cuerpo. Relatan que temieron por sus vidas, pues los manifestantes se enardecían en base a noticias falsas e incluso llegaban en estado de ebriedad. Desinformándoles que existen 15 personas fallecidas en el centro y que quieren 15 de nosotros que nos querían matar. Gente que llegaba, que quería quemarnos, otras personas que querían seguirnos agrediendo, que querían amarrarnos. En opinión del coronel Francisco Aguilar Paso, director administrativo del hospital, la violencia vista en estas manifestaciones no tiene precedentes. En estas manifestaciones utilizaron, a más de piedras, objetos contundentes que normalmente utilizan para agredir a los policías, utilizaban también artefactos explosivos caseros y de igual manera utilizaban bombas Molotov, con las cuales varios policías sufrieron quemaduras. Además, rechaza la agresión que sufrieron las ambulancias y el equipo médico, motivo por el cual incluso tuvieron que trasladar vía aérea a los heridos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Los capitalinos se unieron este sábado. Más de 500 ciudadanos y empleados municipales acudieron a la minga de limpieza del centro histórico en Quito. Con sus escobas y otras herramientas se propusieron recuperar la ciudad luego de las protestas en donde se destruyó gran parte del patrimonio cultural de la humanidad. Contentos de poder acudir nuevamente al centro histórico de Quito, cientos de ciudadanos se concentraron en la Plaza de San Blas. Aquí, en medio de la danza del ballet Hachigua, que daba ánimo a los voluntarios, se organizaron para partir en 8 cuadrillas y recorrer las zonas que fueron vandalizadas durante las protestas. Va a entrar en Maceo con sus hidrolavadoras para poder limpiar las plazas, vamos a pintar todos los grafitis, pero también hay que tomar en cuenta que la parte que es patrimonial, sí vamos a hacerlo técnicamente. El irse contra la ciudad, contra el sitio donde uno está todo el tiempo, es lo peor que pueden hacer. Y es que aunque las afectaciones aún no se terminan de contabilizar, Juan Carlos Rojas, presidente del barrio de San Blas, repasa las luminarias, cercas y plantas que se destruyeron en este sector. Dolió en el alma ver que todo ese esfuerzo económico, humano y sobre todo de transformación comunitaria se fue al piso en minutos. Por este motivo teme que en nuevas protestas anunciadas pueden repetirse estos hechos. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las protestas tienen que ser como las que estamos haciendo, una protesta al vandalismo. En esta minga cada uno tuvo una misión. Con la colaboración de la empresa privada se pintaron las fachadas de los comercios, algunos más afectados que otros. Muy deteriorada, muy acabada, pero por lo menos estamos tratando de en algo remediar el asunto. También se hizo presente el colectivo de constructores positivos, cerca de 80 empresas y proveedores que se harán cargo de reparar los daños en la Plaza del Teatro y 14 unidades de policía comunitaria. Lo que queremos es dejar una Plaza del Teatro muy bonita. Los UPC solo han quedado las paredes y los techos. Se han robado las puertas, las ventanas, los lavamanos, los sanitarios. Todos los gastos serán cubiertos por este gremio, por lo cual frente al anuncio de nuevas movilizaciones pidieron respeto a la ciudad. Protesten, reclamen, pero ¿por qué tienen que destruir los bienes públicos? Eso nos cuesta a nosotros mismos. ¿Por qué tienen que afectar a los pequeños negocios? Las actividades de limpieza y restauración del Centro Histórico de Quito continuarán en los próximos días. Sofía Montoya, Medios Públicos. Las afectaciones por la paralización no son solo económicas. El uso de neumáticos en las manifestaciones anteriores provocan afecciones al medio ambiente, el impacto en la salud humana y en muchos casos puede tener resultados irreversibles.
En varias provincias del Ecuador se evidenció la contaminación de aire por la quema de llantas y vehículos, provocando un daño irreparable al medio ambiente, pues los neumáticos poseen cerca de 200 químicos diferentes como caucho natural, caucho sintético de humo, azufre, óxido de zinc, aditivos, entre otros, que son tóxicos. Quemar pues libera monóxido y dióxido de carbono, que además de afectar a la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero, también pues genera un impacto directo sobre la salud. Y es que no solo el medio ambiente se ve afectado. Aspirar este aire contaminado provoca lesiones severas en el aparato respiratorio. Que la particularidad de estas sustancias cuando ingresan por vía inhalatoria al sistema respiratorio son más complicadas de que estas puedan salir de nuestro organismo y por lo cual de manera aguda podrían provocar síntomas de dificultad respiratoria, la sensación de asfixia, de ahogo. Ecuador utiliza al año 6 millones de llantas de vehículos pesados, vehículos livianos, motos y bicicletas. El director del Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados recomienda la buena disposición de los mismos. Poder coordinar entre autoridades y actores públicos y los demás actores privados la buena disposición. Seginus es un modelo de economía circular que viene articulando ya el reciclaje de los neumáticos desde el 2015. Es importante destacar que con la reutilización de neumáticos se pueden obtener elementos útiles y decorativos, aportando así al cuidado ambiental. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Con un mensaje a favor de la paz y la unidad, cientos de quiteños recorrieron las calles de la capital para rechazar la violencia que se vivió durante las manifestaciones. Familias enteras vestidas de blanco se congregaron este domingo en la Puerta de la Circasiana en el Parque Elegido, con el objetivo de marchar por la recuperación de la paz y en rechazo a los actos violentos que afectaron la tranquilidad de los quiteños y dejaron cuantiosos daños, especialmente al casco colonial. Bueno, la idea central es justamente demostrar el amor por la ciudad, estar opuesto a la violencia y que no va a tolerar que la carita de Dios sea nuevamente vejada como lo fue la semana pasada. En el recorrido por la avenida 6 de diciembre, los capitalinos ondearon los colores de la ciudad en un llamado a unirse a la jornada cívica. Pretendemos es que todo el que ama Quito se una, porque esta es una ciudad que tiene que ser de los quiteños, tenemos que recuperarla y tenemos que trabajar todos por ella. A la caminata se sumó gente con escobas y otros implementos de limpieza para colaborar con la minga que se inició la jornada previa. Es muy importante porque todos necesitamos, tenemos niños, tenemos personas adultas y debemos caminar libremente. Yo soy quiteña de corazón. Quito se merece que vuelva a ser la ciudad hermosa que siempre fue. Y al llegar a la Plaza del Teatro, fueron recibidos por las bandas del municipio y la Policía Nacional. Y en este momento Quito necesita reconstruirse, necesita sanarse, necesita generar un ambiente de paz y tranquilidad. El recorrido siguió hasta la Plaza Grande, donde cantaron el himno nacional, tras lo cual los asistentes participaron de una misa en la Catedral Metropolitana. Sofía Montoya, Medios Públicos. Varias personas cuyos negocios fueron afectados en los actos vandálicos buscan ser beneficiarios de los créditos que entregará el gobierno nacional a través de la banca pública. Estos préstamos les permitirá reactivar sus negocios. Recorrer con Santiago Mancheno su local que por más de un año ha sido la fuente de ingresos para su familia, solo revive los momentos de desesperación experimentados hace una semana. Su negocio, como él menciona, estuvo en el ojo del huracán, una relación muy objetiva a la hora de evidenciar y cuantificar pérdidas. Unas 60 bicicletas, que pueden ser $8,000 por decir. Aparte de eso, los daños de la infraestructura que tuve es bastante caro eso. Santiago ahora está enfocado en volver a reactivar su empresa. Para ello contará con el respaldo del gobierno nacional mediante los créditos fáciles de Ban Ecuador. Ellos vinieron a hacerse presentes, a informarnos al respecto. Nos están ofreciendo un crédito con buen interés y con unos plazos que me parecen convenientes. Él es uno de los primeros en recibir estos recursos, en donde se destinarán $16 millones. Para ello se habilitó una ventanilla de Ban Ecuador en la Cámara de Comercio de Quito, y son varios los interesados en acceder a estos créditos. Se llevaron las máquinas que son con lo que trabajamos. Estamos estimando alrededor de $20,000 solamente en equipos. Incluso la ciudadanía espera que se pueda ampliar la cobertura de estos préstamos, ya que durante las jornadas de protesta, todos terminaron perdiendo su productividad de una u otra forma. Casi el 50% de nuestra facturación, hablamos de unos $4,000 más o menos, neto.
Por este motivo consideran que es el momento de trabajar, ya que durante 11 días de paralización se perdió las ganancias que se pueden generar en varios meses de producción. Alex Llanos, Medios Públicos. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y los municipios de Durán y de Yaguachi firmaron un convenio interinstitucional para la construcción de casas que serán entregadas de forma gratuita a las familias más vulnerables. Esto como parte del plan de gobierno Casa para Todos. Se trata de planes habitacionales 100% subsidiados que serán construidos en terrenos donados por los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos aportan con el tema de mejorar el suelo en cuanto a relleno y en cuanto a que nos garanticen que tienen las instalaciones al nivel de línea de fábrica de terreno. Nosotros tenemos los beneficiarios que los hacemos juntos con ellos, calificamos, los calificamos dentro del registro social. Para los alcaldes de Durán y de Yaguachi, con este convenio no solo se reducirá el déficit habitacional en ambos cantones, sino también se combatirá el problema de las invasiones. Vamos a visitar a la Héctor Cobos y otros sectores urbanizados que tenemos muchas personas con mucha necesidad de vivienda, y que quieren en este caso aprovechar este producto. Y ahora sí vamos a poder servir al que realmente necesita. Tenemos inscritos muchas personas que tienen el conocimiento que el MIDUBI los va a calificar. Los interesados pueden solicitar mayor información en las oficinas del MIDUBI a nivel nacional. Y esto lo vamos a hacer día a día, o sea, los invito de aquí cada 15 días a inaugurar un proyecto. El resto de este año, 30.000 unidades de vivienda entre construidas, contratadas e inauguradas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa la feria Nosotros Emprendemos, en la cual participan 90 actores de la economía popular y solidaria de la Zona 3. En el Parque Ceballos de la ciudad de Ambato, 90 emprendedores de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza expusieron sus productos artesanales, textiles y alimenticios y forman parte del Crédito de Desarrollo Humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 600 créditos que sobrepasan los $700.000 y eso es importante para que se pueda reactivar la economía. Angélica San Martín es una de las integrantes de la economía popular y solidaria y desde hace 2 años elabora vinchas para niñas en su casa. Por el hecho de ser mamá, que no puedo dejarles a mis hijos solos, entonces yo lo desarrollo en mi casa. Para Pascual Chiqui, el participar de la feria Nosotros Emprendemos le permite impulsar su negocio. Cuando seguir adelante ya en el trabajo bien para el país y todo Ecuador. El Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Zona 3, durante el año 2019, invierte $2.600.000 en créditos de desarrollo humano. Máximo Barba, Medios Públicos. Avances positivos para nuestro país. Culminó la profundización del canal marítimo de acceso a los terminales portuarios. La obra permitirá el ingreso de buques de gran calado al puerto de Guayaquil. Con el megabuque CNA-CGM Mundra, ya son 2 las embarcaciones que han acoderado en el muelle de la terminal portuaria de Guayaquil. Para que buques de mayor calado, entre 12.5 y 13 metros de calado, puedan ingresar a los puertos de Guayaquil, por donde pasa alrededor del 85 y 90% de los bienes no petroleros del país. Esto es un triunfo. La obra es un gran paso en la historia portuaria del Ecuador y que dinamizará el comercio exterior. Ustedes recordarán cuando por decisión del gobierno pasado se pretendía convertir los puertos de Guayaquil en puertos que sirvan solo para turismo. La guerra se dio. Guayaquil protestó y le dijeron entonces, asuma la competencia, y Guayaquil dijo, la asuma. Y pone a Guayaquil y pone a Ecuador, creo yo, en la punta de todos los países de la costa oeste del Pacífico. Con las grúas Pórticos Super Post Panamax, consideradas las más grandes y modernas del Ecuador, se realiza el trabajo de dragado frente a los muelles, el mismo que se espera concluya en las próximas semanas. Que las matrices estén y que las cartas náuticas estén actualizadas. Sin cartas náuticas no podemos navegar, sin cartas náuticas los seguros no nos cubren y entonces seguimos limitados. De nada sirve invertir $100 millones en la profundización del canal. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.
6:37 de la mañana, momento de revisar las noticias internacionales. La jornada electoral en Bolivia cerró este domingo en calma y con una alta participación ciudadana en los centros de votación. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral de ese país. Unos 7.3 millones de bolivianos ejercieron su derecho en las elecciones generales, en las que el presidente Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo. Después de perder un referéndum para habilitar una nueva reelección, aseguró este derecho a través del Tribunal Supremo de Justicia. Según resultados preliminares de las votaciones y con el 89.62% de actas verificadas, Evo Morales obtiene el 45.28% de los votos, mientras que su adversario Carlos Mesa el 38.16%. Con estos resultados irían a una segunda vuelta electoral. Continúan las protestas en Chile a pesar del anuncio de Sebastián Piñera, presidente de ese país, de suspender el alza de la tarifa del metro. Para resguardar la seguridad ciudadana, el mandatario chileno decretó el estado de emergencia y el toque de queda en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. En Chile continúan las protestas a pesar del anuncio del presidente Sebastián Piñera de suspender el alza de la tarifa del metro de Santiago, que originó las manifestaciones catalogadas como las más violentas en décadas. El fin de semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad chilena, además de destrozos en la propiedad pública y privada. Incluso fue quemada la sede del diario El Mercurio en Valparaíso, el más antiguo de Chile. Por lo que Piñera condenó la violencia en las manifestaciones, que también causó daño a 78 estaciones del metro y llamó a protestar de manera pacífica. Pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado más de 78 estaciones del metro de Santiago. Además, autoridades informaron que los daños sufridos en el metro de Santiago tras las protestas superan los $300 millones y habrá estaciones y líneas que tardarán meses en volver a quedar operativas. Al estado de emergencia decretado por 15 días se le suma el toque de queda en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Paco Urbina, Medios Públicos. En Hong Kong, una protesta convocada para mostrar la oposición a la reciente ley que prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones culminó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. En la marcha no autorizada contra el gobierno, un grupo de radicales bloqueó carreteras, lanzó bombas molotov a comisarías, quemó y destrozó mobiliario urbano. Desde el pasado mes de junio, las movilizaciones ciudadanas se intensificaron tras la polémica propuesta de la ley de extradición a China y finalmente desestimada por el Ejecutivo local. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Telediario. Son las 7:44 de la mañana y continuamos con las noticias de nuestro país. El ministro Richard Martínez entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de crecimiento económico. Se espera recaudar alrededor de $700 millones en el año 2019 con los cambios contemplados en materia tributaria, monetaria y financiera. Acompañado de la directora del SRI, la subgerente del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, entregó la noche del viernes el proyecto de ley de crecimiento económico que había sido anunciado por el presidente Lenín Moreno. Este proyecto de ley tiene 3 componentes estructurales. El primero es un componente tributario, el segundo de sostenibilidad fiscal y el tercero de responsabilidad con la estructura institucional para el manejo del Banco Central del Ecuador, en una reforma al Código Monetario y Financiero. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, explicó que el CAL deberá analizar y dar trámite al documento a más tardar el martes 22 de octubre. Al ser un proyecto de urgencia económica, deberá ser tratado en forma total luego de la sociabilización del mismo en 30 días a partir de la fecha de hoy. En el campo tributario se contempla fomento a la inversión privada y repatriación de capitales, eliminación del anticipo al impuesto a la renta, eliminación de obligación de retención en la fuente para cerca de 100.000 empresas, declaración semestral de IVA, reducción del ISD para compra de materias primas y bienes de capital. Esto con el ánimo, como he dicho, de fomentar el emprendimiento. Del lado de la sostenibilidad fiscal se plantea contribución de empresas con altos ingresos por 3 años, entre 1 y 5 millones, 0.1% de aporte, entre 5 y 10 millones, 0.15%, y sobre los $10 millones, 2%.
Personas naturales con ingresos por sobre $100.000 no podrán descontar gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta. También se gravará a cigarrillos electrónicos, a las fundas plásticas, a las plataformas digitales como Netflix, Uber y Spotify. Con estos cambios se espera recaudar $700 millones. Dependiendo del comportamiento también del mercado el próximo año, el déficit abultado de los últimos años ha hecho que el país genere un nivel de endeudamiento muy agresivo y consolidar fiscalmente ese déficit implica actuar este momento con responsabilidad en el campo tributario, en el campo de los subsidios y también en el campo del gasto del gobierno. En relación al análisis de la eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel, el ministro Martínez aseguró que el diálogo continúa abierto. Sofía Montoya, Medios Públicos. A esta hora de la mañana le damos paso a nuestro compañero Paco Urbina, quien se encuentra en la comuna de Cocotoc, ubicada a 10 minutos de Zambisa. Paco nos dará a conocer la historia, sus tradiciones y más de este sector de la capital. Muy buenos días, Paco. Excelente inicio de semana. ¿Qué tal, Carla? Amigos televidentes, muy buenos días. También un abrazo fraterno a quienes nos escuchan a través de la señal de Pública Noticias a nivel nacional. Efectivamente, esta mañana nos hemos trasladado hasta acá, hasta la comuna de San José de Cocotoc, para conocer un poquito sobre su historia, sobre la organización que esta comuna ha tenido desde su creación hasta la actualidad, lo que les ha facilitado el poder salir adelante y sobre todo conseguir y consolidar sus servicios básicos. Pero, ¿qué tal si conversamos directamente con el presidente de esta comuna, quien nos va a comentar justamente sobre cómo fue que se organizaron y cómo nació esta comuna? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor periodista. Cuénteme un poquito, ¿cuándo nace la comuna de San José de Cocotoc? La comuna de San José de Cocotoc jurídicamente nace un 15 de junio de 1948. Al momento conformado por 5 barrios y aparte de eso una hectárea aproximada de 886 hectáreas. Está ubicado al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito. Es la comunidad aproximadamente también con 4.000 habitantes. Cuénteme un poquito sobre este tema de la organización que ustedes tuvieron como comuneros. En un principio no se contaba con los servicios básicos, tampoco tenían acceso del transporte público. ¿Cómo fue que se organizaron? En ese aspecto, hace 30 años ya vino la cuestión del alumbrado público, la empresa eléctrica ejecutó hace 30 años, pero en el 2016 con el compañero Jimmy, cuando se encontraba como presidente y parte del Cabildo, hubo un cambio de 90 grados, en la cual empezamos a trabajar con la administración Eugenio Espejo, y aparte de eso, como usted sabrá, nuestra comunidad está dividida, tanto a la administración Calderón y el Eugenio Espejo. En ese aspecto, con el Eugenio Espejo, la cuestión de infraestructura, hemos tenido al 100% su compromiso en una inversión aproximada de $500.000, más no con la administración Calderón, que hasta el momento no se ha cumplido la ordenanza 102. Cuénteme un poquito qué es lo que estamos viendo. Ahorita nuestros amigos televidentes están viendo un poco de los emprendimientos. Vieron ya aquí los muñecos que son elaborados por las personas que aquí viven, las pulseras, artesanías. Cuénteme, ¿cómo fue que se organizaron ahora para este tipo de emprendimientos? En este aspecto, nosotros como primera intención fue recuperar la autoestima de nuestros moradores. Y como usted ve, aquí se encuentran Casa Somos con nuestras mujeres emprendedoras en manualidades y diferentes cosas que ellos realizan. Y aparte de eso, el proyecto de la Asociación Agropecuaria Dulce Amanecer, proyecto Cuchi de la comuna San José de Cocotoc, compuesto aproximadamente de igual manera con 120 socios, que es una asociación jurídica. Es un cambio, como usted ve, que estamos más organizados y nuestras mujeres están saliendo adelante. Respecto a los compañeros que están ahí, cuéntanos. Es nuestra historia, la historia de nuestra comuna San José de Cocotoc, la danza ancestral, que no tiene tiempo, ya estamos hablando de unos 100 y más años de historia. Aparte de eso también tenemos nuestra Cocotoc Verde. En ese aspecto también, como usted ve, es el manejo del reciclaje de la basura. Estamos organizados. Perfecto. Con nosotros estaba Jorge Simbaña, quien es el presidente de la comuna San José de Cocotoc, dándonos un adelanto de lo que veremos en pocos minutos más, en Más Cerca, para conocer toda la organización, cómo esta comuna de aproximadamente 4.000 personas ha conseguido salir adelante y sobre un premio que ganaron el año pasado. Todo esto les daremos y le ampliaremos en detalle en nuestro programa Más Cerca. Carla, tú tienes más información ahí en estudios. Un excelente fin de semana para nuestros
nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de Ecuador TV y Pública FM. Continúo contigo, Carla. Muchísimas gracias, Paco. Así es, tendremos detalles de esta comuna. Además, tenemos invitados especiales. Nos visitan desde Nono. Usted no se puede perder para conocer su cultura, tradiciones, gastronomía. A las 8 en punto de la mañana lo esperamos en el programa Más Cerca. Son las 7:51 y vamos a empezar con la revisión de las noticias internacionales. Continúan las protestas en Chile a pesar del anuncio de Sebastián Piñera, presidente de ese país, de suspender el alza de la tarifa del metro. Para resguardar la seguridad ciudadana, el mandatario chileno decretó el estado de emergencia y el toque de queda en la capital, Santiago, y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. En Chile continúan las protestas a pesar del anuncio del presidente Sebastián Piñera de suspender el alza de la tarifa del metro de Santiago, que originó las manifestaciones catalogadas como las más violentas en décadas. El fin de semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad chilena, además de destrozos en la propiedad pública y privada. Incluso fue quemada la sede del diario El Mercurio en Valparaíso, el más antiguo de Chile. Por lo que Piñera condenó la violencia en las manifestaciones, que también causó daño a 78 estaciones del metro y llamó a protestar de manera pacífica. Pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado más de 78 estaciones del metro de Santiago. Además, autoridades informaron que los daños sufridos en el metro de Santiago tras las protestas superan los $300 millones y habrá estaciones y líneas que tardarán meses en volver a quedar operativas. Al estado de emergencia decretado por 15 días se le suma el toque de queda en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Paco Urbina, Medios Públicos. Y ante la situación de protestas que vive Chile, el Consulado de Ecuador en ese país confirmó la muerte de un compatriota. En su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: nos solidarizamos con la familia de nuestro compatriota fallecido en las protestas sociales en Chile. Rechazamos la violencia, estaremos pendientes y en seguimiento a las investigaciones para garantizar un debido proceso y las investigaciones pertinentes sobre este caso. Y preste atención, el Consulado de Ecuador en Chile mediante un Twitter informa que se continuará atendiendo al público en horario habitual de 9 de la mañana a 13 horas. Usted puede realizar consultas al WhatsApp de respuesta automática al número que aparece en pantalla, que es el 593-467-7982. Esta es la información que tenemos a través del tuit del Consulado del Ecuador. En otras noticias, las milicias kurdo-árabes de la Fuerza Democrática Siria concluyeron con su retirada de la frontera con Turquía, cumpliendo así con las condiciones del acuerdo del alto al fuego pactado, la mediación de Estados Unidos entre los combatientes kurdos y Ankara, que lanzó hace ya 11 días una ofensiva sobre las milicias kurdas en Siria. El presidente turco dio a las milicias un plazo de 5 días para retirarse de la zona de seguridad que abarca 440 kilómetros de frontera hasta la frontera iraquí y se adentrará 32 kilómetros en suelo sirio. Y en Estados Unidos, un entrenador de una escuela secundaria en Oregon desarmó a un estudiante que portaba una metralleta. Las cámaras de seguridad registraron el momento cuando el educador, tras quitarle el arma al joven, lo abraza para calmarlo mientras llama a los servicios de emergencia. Autoridades y ciudadanos califican como héroe al profesor, ya que con esta acción evitó una tragedia. Regresamos al ámbito nacional y en alrededor de $1.000 millones estima el alcalde Jorge Yunda las pérdidas y afectaciones que sufrió la capital durante las paralizaciones. El burgomaestre se muestra preocupado frente al llamado a nuevas movilizaciones que anunció el Frente Unitario de Trabajadores. Que no se va a permitir más paralización de servicios ni hechos de vandalismo, asegura el alcalde de Quito, Jorge Yunda, frente al anuncio de nuevas movilizaciones por parte del Frente Unitario de Trabajadores. Si alguien paraliza un servicio, bloquea una vía, nosotros con la ley en la mano haremos respetar. Llama a tomar conciencia de las pérdidas que sufrió la ciudad en 12 días de movilizaciones. Quito ha perdido casi $1.000 millones en productividad.
Eso no le conviene a nadie. El sector del turismo fue uno de los más afectados. Las pérdidas ascienden a 26 millones en todos los 5 sectores del turismo: alimentos y bebidas, hotelería, turoperación, aerolíneas y otras actividades. Carla Cárdenas, directora de Quito Turismo, explicó que apenas se está tratando de recuperar la imagen del destino a nivel internacional a través de un comité de crisis público-privado. Hay que trabajar también sobre las alertas que 5 países han sacado. El primero, Estados Unidos, que estamos en la alerta 4, estamos trabajando ya con el cuerpo diplomático acreditado. Frente a esta realidad, el alcalde capitalino llama al diálogo para evitar nuevos hechos de violencia. Yo le invito al FUD, a todos los gremios, a todos, por favor, seamos mesurados, agotemos todos los caminos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Este sábado, más de 500 ciudadanos y empleados municipales acudieron a la minga de limpieza del Centro Histórico de Quito. Con sus escobas y otras herramientas se pusieron a recuperar la ciudad luego de las protestas, en donde se destruyó gran parte del patrimonio cultural de la humanidad. Contentos de poder acudir nuevamente al Centro Histórico de Quito, cientos de ciudadanos se concentraron en la Plaza de San Blas. Aquí, en medio de la danza del ballet Hachigua, que daba ánimo a los voluntarios, se organizaron para partir en 8 cuadrillas y recorrer las zonas que fueron vandalizadas durante las protestas. Va a entrar en Maceo con sus hidrolavadoras para poder limpiar las plazas, vamos a pintar todos los grafitis, pero también hay que tomar en cuenta que la parte que es patrimonial, sí vamos a hacerlo técnicamente. El irse contra la ciudad, contra el sitio donde uno está todo el tiempo, es lo peor que pueden hacer. Y es que aunque las afectaciones aún no se terminan de contabilizar, Juan Carlos Rojas, presidente del barrio de San Blas, repasa las luminarias, cercas y plantas que se destruyeron en este sector. Dolió en el alma ver que todo ese esfuerzo económico, humano y sobre todo de transformación comunitaria se fue al piso en minutos. Por este motivo teme que en nuevas protestas anunciadas pueden repetirse estos hechos. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las protestas tienen que ser como las que estamos haciendo, una protesta al vandalismo. En esta minga cada uno tuvo una misión. Con la colaboración de la empresa privada se pintaron las fachadas de los comercios, algunos más afectados que otros. Muy deteriorada, muy acabada, pero por lo menos estamos tratando de en algo remediar el asunto. También se hizo presente el colectivo de constructores positivos, cerca de 80 empresas y proveedores que se harán cargo de reparar los daños en la Plaza del Teatro y 14 unidades de policía comunitaria. Lo que queremos es dejar una Plaza del Teatro muy bonita. Los UPC solo han quedado las paredes y los techos. Se han robado las puertas, las ventanas, los lavamanos, los sanitarios. Todos los gastos serán cubiertos por este gremio, por lo cual frente al anuncio de nuevas movilizaciones pidieron respeto a la ciudad. Protesten, reclamen, pero ¿por qué tienen que destruir los bienes públicos? Eso nos cuesta a nosotros mismos. ¿Por qué tienen que afectar a los pequeños negocios? Las actividades de limpieza y restauración del Centro Histórico de Quito continuarán en los próximos días. Sofía Montoya, Medios Públicos. Con esta iniciativa positiva en donde se articula la parte privada y pública para sacar adelante a la ciudad, comenzamos esta semana con un mensaje de paz, con un mensaje de trabajo y de unión de todos los ecuatorianos para que nuestro país siga avanzando. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Telediario. Lo invitamos a continuar con la señal de Ecuador TV. Más adelante viene el programa Más Cerca y nos visitan desde No se pierda los detalles. Un excelente inicio de semana.